Bueno, pues ahora vamos a comenzar esta segunda parte del vídeo enseñándoos todas las funciones que tiene este panel de control de la estufa. Os iré dejando por la parte de arriba y en la parte izquierda una imagen del panel de control y de las diferentes funciones que vayamos estudiando. Lo primero, esta estufa tiene un zumbador para cuando se produce alguna alarma. Presionando sobre la tecla de Save lo podemos regular en alto o bajo. Presionamos durante 3 segundos, emite un pitido y ya se ha quedado seleccionado en bajo. Le volvemos a dar, emite otro pitido y se ha quedado en alto. Cuando se desconecte la estufa, se va a quedar siempre en alto, ¿vale? De todas formas, las alarmas siempre van a sonar, el pitido de la alarma siempre va a sonar en modo alto, no en modo bajo, ¿vale? Un detalle que se me pasó es deciros que cuando está en altitud 1, aquí, si podéis ver, se queda fijo. Si está en altitud 2, es decir, de 1300 a 1900 metros, se queda intermitente. Bien, pues ahora vamos a ajustarle la hora. Para ajustarle la hora tenemos que pulsar en cualquiera de estos dos y automáticamente ya se nos pondrá para poder ajustar la hora. Vamos a ver la hora que tenemos ahora, son las 11:15. Se nos pone en intermitente y nos sale el reloj. Le vamos dando a la hora, 11, y ahora a los minutos. 11:15, perdón, 11:15. En el momento que deje de parpadear, la hora ya la tendremos fijada. Ya está fijada. Bien, ahora vamos a proceder a encender la estufa. Para encender la estufa simplemente tendremos que darle a este botón de aquí, el botón de encendido. Nos dice la temperatura que está seleccionada, 22 grados, y la temperatura que tenemos en la habitación. En este caso está seleccionada a 22 grados y la temperatura ambiente es de 6 grados. Como ya os comenté en el vídeo anterior, aquí en el taller hace bastante frío. Ahora está precalentando la cámara de combustión y en cuanto que este LED se ponga fijo, empezará a hacer la combustión. Bueno, ahora vamos a seleccionar la temperatura. Mientras va calentando, vamos a seleccionar la temperatura. Para seleccionar la temperatura tenemos que oprimir cualquiera de estos dos botones y la C, como podéis ver, empieza a parpadear. Para subir la temperatura le damos para acá, para bajar la temperatura le damos para acá. Una vez que este signo C deje de parpadear, se quedará fijada la temperatura. Ya la tenemos fijada. Bien, pues ya se ha quedado el piloto en fijo y habéis escuchado ese pequeño plum que ha hecho. Eso quiere decir que ya ha empezado a funcionar. El ventilador ya se ha puesto en marcha y empieza ya a soltar calorcito. Al principio es normal que haga un poquito de ruido, es decir, está empezando a realizar la combustión, pero poco a poco ese ruido desaparece y es totalmente silenciosa. Bueno, ahora vamos a utilizar, os voy a mostrar cómo poner el temporizador. Para ello tenemos que pulsar el botón de encendido y el de timer al mismo tiempo. Se nos pone la pantalla del display, se nos pone en posición para poder introducir la hora y el LED de timer, vamos, se ha pasado, y el LED de timer se queda encendido. Volvemos a hacer la misma operación, como veis, se pone intermitente y ahora simplemente es meter la hora.
¿A qué hora queremos que se ponga en marcha? Pues por ejemplo a las 8 de la mañana, ¿vale? Y cuando lo tengamos volvemos a seleccionar el tiempo. Ya se ha quedado programada para que se encienda a las 8 de la mañana y se nos va a quedar a la temperatura que le habíamos fijado, es decir, ella misma se va a regular para que vaya cogiendo esa temperatura. Recordar que todos los ajustes se nos van a borrar cuando se desconecte de la luz o se vaya la luz. No hay problema ninguno porque la volvemos a ajustar y ya está. Otro de los sistemas de seguridad que lleva es un apagado automático. Cuando la estufa ha estado funcionando durante más de 65 horas, automáticamente se apaga. Y lleva además un sistema de limpieza automático, que es cuando está funcionando más de 2 horas, automáticamente se para y os dejo aquí el mensajito que sale de que está haciendo la limpieza, el clear. Ahora vamos a hablar de otro punto de seguridad que tiene, que es el seguro para los niños. Si presionamos aquí, nos sale la llave, que quiere decir que está bloqueada la estufa, es decir, por mucho que toquemos ya no hace nada. Para desactivar el botón del bloqueo de niños o el Key-Lock tenemos que presionar durante 3 segundos y nos desaparecerá la llave, es decir, la estufa ya está para ponerse en marcha de nuevo. Otra de las funciones que tiene es la función Save, es decir, función de ahorro. Cuando tenemos la estufa en marcha, pulsamos en esta tecla de aquí que pone Save y se nos enciende este indicador. Esto quiere decir que cuando la estufa detecte que ha llegado a una temperatura 3 grados superior a lo que lo tenemos regulado, automáticamente se va a apagar. Cuando vuelva a bajar la temperatura, se volverá a poner en marcha. ¿De acuerdo? Y ahora os dejo por aquí algunas de las alarmas que nos pueden salir. Si aparece el botoncito este que veis arriba, quiere decir, es el indicador de fuel, quiere decir que le quedan 10 minutos más o menos de combustible. Por lo que procede parar la estufa y rellenar el depósito. Otro de los indicadores o otra de las alarmas que tiene es el indicador VEN. Os lo dejo por aquí arriba. El indicador VEN lo que nos dice es que hay un exceso de CO2 en el ambiente, es decir, tenemos que abrir alguna puerta, alguna ventana para que se renueve el aire. En el momento que el aire ya sea de nuevo saludable, pues el indicador se apagará. Bueno, ahora vamos a proceder a rellenar el depósito. Como os dije en la primera parte del vídeo, utilizar una parafina de calidad es lo mejor. Nosotros en este caso utilizamos la Toyotomi Nova, ¿vale? De la misma marca que la estufa, y así utilizando este tipo de parafinas, que aunque son un poquito más caras, nos hacen que la garantía pase a ser de 4 años a 10 años. Yo normalmente pongo una cubeta, aquí tengo la bomba para poder rellenar y la garrafa de parafina. Lo de la cubeta es porque siempre sale alguna gotilla, aunque no pasa nada porque la parafina luego se quita, es como una cera, se quita bien, pero es recomendable hacerlo así, cada uno que lo haga como buenamente quiera. Entonces ponemos aquí la parafina lleva un tapón de seguridad, tenemos que presionar para poder abrirlo. Y una cosa, siempre que trabajéis con derivados del petróleo es recomendable utilizar guantes y utilizar protección ocular para que no os salte nada a los ojos. Sacar el depósito es tremendamente fácil. Fijaos, abrimos la tapa, preparamos un papelito o un trapo, lo que mejor tengáis a mano, y sacamos el depósito. Y
Ya lo tenemos. Ha manchado un poquito, que era lo que os decía, pero eso es lo normal. En la parte de acá lleva un indicador de llenado. Tenemos que ir llenando hasta que se quede completamente lleno. Vamos, completamente lleno. Ahora, por ejemplo, que hace bastante frío, la parafina está en una temperatura bastante baja, es recomendable no rellenarlo hasta arriba del todo, porque luego, conforme se vaya calentando, tanto dentro de la estufa como por la temperatura ambiente que se vaya haciendo, al ser un derivado del petróleo, tiende a dilatar. Por lo tanto, no es recomendable rellenar los 5,4 litros. Aproximadamente, vamos, lo veremos en el indicador. Yo ahora lo voy a girar para poder verlo conforme vaya llenando, y no le metemos los 5,4 litros. Tenemos que desenroscar este tapón, fácil, y lo dejamos en la cubeta. Además, si utilizamos la cubeta, nos aseguramos de que no hay nada de polvo ni ninguna sustancia que pueda entrar dentro del depósito. Con la bomba esta que nos venía con la máquina, las hay eléctricas, pero esta es bastante práctica, ahora lo veréis. Vamos rellenando. Otra cosa. Las instrucciones recomiendan que esté más alta la botella que el de esto, pero con la bomba de succión no hay ningún problema, ahora lo veréis. La metemos dentro. Como lleva una parte que está cortada a bisel, no va a coger aire del fondo. La metemos hasta el fondo y metemos este dentro del depósito. Le damos a la bomba. Y simplemente es ir echando la parafina. Bueno, pues una vez que ya hemos llenado, ahora os mostraré el indicador. Le ponemos el tapón tiene que entrar sin forzar. Y como veis aquí, se ha quedado, lo podéis apreciar, como por este visor vamos viendo que efectivamente no se ha llenado hasta arriba del todo, por lo que os comentaba antes de la dilatación que puede tener el combustible. Vale, pues os voy a enseñar otro par de cositas y pondremos dentro el depósito. Bueno, ahora os voy a enseñar un par de cositas en cuanto al mantenimiento. El mantenimiento que tiene la estufa es mínimo. Mínimo, cuando digo mínimo, es del todo. Lo primero es el filtro del aire, ¿vale? Lo tenemos que retirar con estos 3 tornillitos que lleva aquí. Los subimos un poquito para arriba y los traemos, ¿vale? Lo único que hay que hacer, lleva además una gomita para que no se nos salga en el caso de que tengamos que lavarlo y tal. Ahora está bastante limpio. Le sacamos por aquí debajo y lo liberamos. Con una brocha simplemente es darle y quitarle el polvo que tenga. Con esto lo que conseguimos es que no entre ninguna impureza dentro del quemador. Lo volvemos a colocar en su posición, ya veis, súper sencillo. Así, y volvemos a colocar los tornillos. No tiene mayor dificultad. Vale, ya tenemos el filtro del aire limpio.
Y luego lleva también un filtro para el gasoil, que tenemos, a ver si os lo puedo mostrar con el móvil. ¿Veis que está ahí en la parte de abajo? Eso que se ve como azul, el azul que lleva son los restos de parafina. Entonces preparamos un papelito y procedemos a sacarlo. Lo dejamos que gotee un poquito. ¿Veis? Y ya lo tenemos aquí. Está perfectamente limpio. Simplemente para limpiarlo hay que darle unos golpecitos en la parte de abajo. Lo ponemos encima de algún cacharrete o algo y lo limpiamos. Lo volvemos a introducir en su sitio, en la posición que tiene, y listo. Y ahora, para terminar, introducimos de nuevo el depósito dentro de la estufa. Son 5 kilos, acordaos. Simplemente hay que girarlo y llevarlo a su posición. Como veis, no tiene mayor complicación. Y hasta aquí esta segunda parte del vídeo de cómo funciona el panel de control, cómo hay que hacerle ese pequeño mantenimiento que lleva y cómo hemos rellenado el tanque del combustible. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dejarme un buen me gusta, escribir algún comentario, activar las notificaciones para que YouTube os avise de que hemos subido un vídeo nuevo. Y nada, macanudos, disfrutar, que es lo más importante. Un saludo desde Macanudo.